Gálatas capítulo 1, amén, desde el verso 6. Al verso 9, amén. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice: estoy tan maravillado de que tan pronto os hayas alejado de aquel que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún a nosotros un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. La palabra anatema es maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. Dios bendiga su santa palabra. Pueden tomar asiento, el director fui yo mismo. El mensaje lo hemos titulado Extraña revelación que no son bíblicas. Extraña revelación que no son bíblicas. ¿Ven? Por eso leímos Gálatas desde el capítulo 1, versículo 6 al 8. ¿Verdad? El primer mensajero, el apóstol Pablo, fue el que escribió el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento lo escribió Moisés. ¿Ves? El Antiguo Testamento lo escribió Moisés. Los primeros 5 libros fueron escritos por Moisés y de ahí todos los profetas, ¿verdad?, siguieron escribiendo. ¿Ves? Pero la base la hizo Moisés en la forma espiritual, porque sabemos que toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir. Segunda de Timoteo 3:16. Todas las escrituras inspiradas por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces, extraña revelación que no son bíblicas. ¿Verdad? Podemos decir una frase que muchas la usan, que dicen, la Biblia dice, cuídate que yo te cuidaré. Eso no es bíblico. Puede haber un versículo, un proverbio que se aproxime, un salmo, pero no exactamente así no aparece. Como hay otro que dice, el que madruga, Dios lo ayuda, tampoco lo dice la Biblia. Más bien, Job, ¿verdad?, dice que el que se levanta temprano y busca a Dios, Dios lo oye, ¿sí o no? Si me buscare de temprano, de mañana, creo que está en Job, vamos a ver, Job 8. Yo me despertaré, algo así. Job 8:5. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fuere limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti. Eso es lo más cercano, pero no dice el que madruga, Dios lo ayuda, no. Más bien dice, si la persona es recta, él la dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. ¿Ves? Si buscares, está hablando aquí de una persona que se rinda a Dios, que sea un hijo, una hija de Dios, ¿sí o no? Entonces, extraña revelación, no aparece en la Biblia la palabra Trinidad, tampoco aparece.
¿Ve? Como muchos dicen, no, son tres dioses, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No aparece la palabra Trinidad en la Biblia. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová, uno es. Amén. Ahora, Dios usó tres manifestaciones, tres títulos, tres aposentos, tres atributos, pero es un solo Dios. Dios dice, no, tal Padre, tal Hijo y tal Espíritu Santo, no, un solo Dios. Efesios 4:5 dice, un Señor, una fe y un bautismo. Primera de Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Amén. No de la Trinidad, de la piedad. Amén. Entonces un solo Dios, no como dicen los trinitarios que dicen, no, son tres, pero los tres hacen uno. No, es un solo Dios con tres manifestaciones, tres títulos, tres atributos, pero es un solo Dios, no hay más Dios. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Ningún hombre, ninguna mujer fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19, ir a ser discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, Padre no es nombre, Hijo no es nombre y Espíritu Santo no es nombre. Son títulos, son atributos, son manifestaciones de un solo Dios. Amén. Amén. Extraña revelación, ¿por qué? Porque hay trinitarios que dicen, no, Dios me mostró que eran tres, yo vi los tres. Esa es una extraña revelación, porque, vuelvo y repito, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Todo hombre o toda mujer en la Biblia se bautizó en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todos los apóstoles bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo, porque ellos sabían que Padre no era nombre, Hijo no era nombre y Espíritu Santo no son nombre. Él dijo, ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre, no en los, no era singular, no era plural, era singular, en el nombre. ¿Ve? Por eso en Hechos 2:38 Pedro dijo, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí o no? En Hechos 19:5 Pablo, el primer mensajero a nosotros los gentiles, también dijo, y ya fuiste bautizado, y dijeron, no sabemos si hay Espíritu Santo. ¿Y en qué fuiste bautizado? En el bautismo de Juan. Y él le dijo, ¿no habéis recibido el Espíritu Santo? Y dijeron, no sabemos lo que es el Espíritu Santo. Y Pablo lo bautizó en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les recuerdo que no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo. En Hechos 9 él perseguía a la iglesia. Él perseguía a los verdaderos, genuinos cristianos. ¿Ve? Y Dios le cambia el nombre en Hechos 9 y dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Amén. Y Pablo habla de un solo Dios con tres manifestaciones. ¿Ve? Entonces, extraña revelación lo hay en la Iglesia Católica, lo hay en las denominaciones y lo hay dentro del mensaje de la hora. Por eso hemos titulado el mensaje extraña revelación que no son bíblicas, que no aparecen en la Biblia. No son bíblicas. ¿Ve? La Iglesia Católica, Salmo 115, Salmo 135, ellos adoran, ¿ve? Estatua, muñeco, ellos adoran imagen. Ellos dicen, no, nosotros no la adoramos, nosotros la veneramos. No, ellos adoran. Ellos disfrazan las palabras. Extraña revelación que María es más grande que Jesús, es una extraña revelación, porque María es una mujer igualito que todas las mujeres. Ahora, Dios nos manda a recordarla por todas las generaciones, dice bienaventurada. María es bienaventurada. ¿Ve? Todas las naciones te recordarán, bienaventurada María. Que María es una figura de la novia es bienaventurada. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita la novia entre todas las mujeres, porque ¿qué representa las iglesias, mujeres? Amén. ¿Quién es bendita? La novia. Amén. ¿De qué se embarazó María? De la palabra. Amén. María le alquiló el vientre a Dios. María no puso cromosoma, óvulo, nada de eso. ¿Ve? Dios se crió una célula. ¿Ve? Dios se crió una célula. Dios no vino, ese cuerpo no vino del pecado. Los dos hombres que no vinieron de pecado fue Adán y fue nuestro Señor Jesucristo. El primer Adán
¿Ve? Y el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 5, Primera de Corintios 15, perdón, Primera de Corintios 15, 45. El segundo Adán es nuestro Señor Jesucristo. Extraña revelación que no son bíblicas. Extraña revelación que no son bíblicas. Las imágenes, las estatuas, ¿verdad? La Iglesia Católica también, ellos no creen en la palabra, ellos creen al Papa, igual que las denominaciones no creen en la palabra, ellos creen al pastor, a la pastora, al evangelista, el apóstol, el profeta, ¿ve? Ellos son, por eso Apocalipsis 17:5 dice la gran ramera, la madre de la ramera, ¿ve? Que es la Iglesia Católica. Ella se llama cristiana, pero Dios le dice ramera. ¿Ve? Tanto a la Iglesia Católica como a las denominaciones y aún de este mensaje se han convertido en hijas de la Iglesia Católica, porque son hijas del mensaje, si el mensaje es puro, si el mensaje de Dios trajo un profeta y habló, pero en el mensaje hay extraña revelación, igualito que en la Iglesia Católica, igualito que en las denominaciones, igualito están dentro del mensaje, porque los espíritus que están en la Iglesia Católica y en las denominaciones se infiltran, ¿ves? Pasan y se colocan dentro del mensaje, un espíritu. ¿Ves? Por eso el mensaje lo hemos titulado extraña revelación que no son bíblicas. La mayoría que tiene revelación que no son bíblicas es la Iglesia Católica. Porque ella no puede ver que una mujer, una borracha, una prostituta muere porque de una vez dicen que era virgen. Son extrañas revelación. ¿Ves? Extraña revelación, como dice Pablo en Gálatas 1:8. Si aún a nosotros, un ángel del cielo, nos llegue y nos predica un evangelio diferente del que está aquí, sea anatema, sea maldito. Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en el hombre, que ponga la mirada en el hombre. Jeremías 17:5 dice, bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. ¿Y quién es Jehová? La palabra. Juan 1:1, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:14 dice, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Dios como Dios, Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Dios se creó un cuerpo, Hebreos 10:5. Dios se creó un tabernáculo, ¿ves? Dentro del vientre de María. Amén. Amén. Las células no nacieron del pecado como nosotros. Todo ser humano, los únicos Adán, vuelvo y repito, los únicos hombres que no nacieron de pecado fue el primer Adán y el segundo Adán. Amén. Isaías 7:14. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Extrañas revelaciones. Extraña revelación en la Iglesia Católica, extraña revelación en las denominaciones y extraña revelación dentro del mensaje. En el mensaje está William Soto Santiago, es una extraña revelación. Un Félix Cocú de África, extraña revelación. Los Cinteros, extraña revelación, porque Dios dejó el ministerio quíntuple, Efesios 4:11. El mismo Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otro evangelista, a otro pastor y a otros maestro. Efesios 4:12 dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Para la edificación de los santos, del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es una extraña revelación que quieren eliminar el ministerio quíntuple y darle play. No estoy diciendo que no escuchemos los mensajes del hermano Branham. Yo personalmente los oigo. Hermano Branham, el hermano Oscar Galdona, el hermano Livington, hermano de Perú, hermano de Ecuador, hermano de Estados Unidos, hermano de Trinidad y Tobago, y así, hermanos que están conforme a la Biblia y conforme al mensaje. Amén. Amén. Pero extraña revelación cuando está fuera de la palabra. Marcos 7:6. Nuestro Señor Jesucristo le dijo, hipócrita, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñan doctrina y mandamientos de hombres, invalidando los mandamientos de Dios. La Iglesia Católica invalida los mandamientos de Dios. Las denominaciones invalidan la palabra de Dios y mucho de este mensaje invalida la palabra de Dios. Por eso el hermano Branham predicó las 3 clases de creyentes. ¿Ve? El creyente puro, el incrédulo y el manufacturado. Su actitud, mi actitud hacia la palabra dirá cuáles de esas 3 clases de creyentes somos nosotros. Amén. Entonces, extraña revelación que no son bíblicas. ¿Ve? No aparece en la Biblia adorar en imagen. ¿Ve?
La Iglesia Católica lo hace. No aparece en la Biblia primera comunión, no aparece en la Biblia misa, no aparece en la Biblia que Pedro fue el primer papa. Y si Pedro fue el primer papa, son desobedientes porque Pedro bautizaba en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pedro tuvo una esposa porque la Biblia dice que Jesús oró por la suegra de Pedro, y los papas no se pueden casar, los obispos, los cardenales, los obispos, las monjas, ninguno se puede casar. ¿Ve? En teoría, ¿no? Porque se casan y abortan. Han hallado fetos dentro de los bloques de los conventos del catolicismo. ¿No? Por eso Apocalipsis 18 dice: se ha hecho guarida de demonios, de aves inmundas, de cuadrúpedos. ¿Ve? Las naciones más aberrantes del mundo hoy es en Roma, ¿verdad? Que es una ciudad dentro de otra ciudad, Italia, pero dentro de Italia está Roma, está el Vaticano, que es la que comanda el mundo, ¿ve? La que tiene la mejor economía mundialmente, Roma, y después de Roma viene Israel. Amén. Son las mejores economías del mundo. ¿Ve? Israel, lo que es el acá de este tiempo es Estados Unidos. El saber es la Iglesia Católica Romana. Jehú es Rusia. Y Eliseo es la novia. Amén. Amén. Pero la que comanda el mundo y la que va a comandar el mundo ahorita se está desarrollando: caballo blanco, engaño mundial, religión mundial. Primera epístola de San Juan 5:19, el mundo entero está bajo el maligno. Lucas 4:4, ¿verdad? En adelante dice que la tentación de Jesús, el diablo dijo: todos estos reinos te daré si a postrado me adorares. Apocalipsis 12:9 dice que el diablo engaña al mundo entero menos a la novia. Entonces este mundo, ¿verdad? El diablo controla este mundo. En Génesis aparecen los sellos. Los sellos es lo más profundo que Dios le dio a través de los sellos, que desnudan completamente a la Iglesia Católica Romana. ¿Ven? Apocalipsis 17:1 dice: el séptimo ángel, el séptimo mensajero, que fue William Mario Branham, ¿verdad? Es el que desnuda todas las cosas y todos los misterios fueron revelados. En Amos 3:7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Amén. Mateo 10:41 dice: el que recibe un profeta, por cuanto es profeta, bendición de profeta recibirá. Proverbio 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Segundo libro de Crónicas 20:20, Josafat dijo: crea a Jehová y a su profeta y será prosperado. ¿Sí o no? Amén. Entonces Dios ha enviado 7 mensajeros, Dios ha enviado el cuarto Elías, Dios ha enviado la manifestación del Hijo del Hombre. Apocalipsis 1:20 dice: el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra son los 7 ángeles, y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. De ese, ¿ve? Del 53 al 170, el apóstol Pablo. Apocalipsis 2:1 escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, Pablo. Apocalipsis 2:8 escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, Irineo, 170 al 312. Apocalipsis 2:12 escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín, 312 al 606. Apocalipsis 2:18 escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, Colombo, 606 a 1520. Apocalipsis 3:1 escribe al ángel de la iglesia en Sardis, Martín Lutero, 1520 a 1750. Apocalipsis 3:7 escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan Wesley, 1750 a 1906. Apocalipsis 3:14 escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, William Mario Branham. ¿Sí o no? 1906 empieza la edad de la Odisea y termina en 1963. El mensajero viene al final de la edad. Sabemos que el hermano Branham nació en 1909 y sabemos que partió en 1965. Amén. Entonces, el hermano Branham dice en el párrafo 69, página 69, párrafo 55, dice: este libro no me he revelado sino hasta que las edades de la iglesia y las edades denominacionales hayan terminado y el tiempo no es más. Entra el ser eterno en 1963. Amén. En la fiesta del mensaje, fiesta de la trompeta, página 7, párrafo 43, el hermano Branham dice: cuando Dios me reveló los 7 sellos, la Biblia se me hizo un libro nuevo. Amén. La Biblia se me hizo un libro nuevo. Extraña revelación que no son bíblicas. Extraña revelación que no son bíblicas. Apocalipsis 22:18 dice: yo testifico a todo aquel
que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añade estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurados los que leen y oyen la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. San Juan 5:39: escudriñad las escrituras, porque yo os parece que en ellas tendréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Salmo 37:4: deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concebirá las peticiones de tu corazón. Amén. Entonces, extraña revelación que no son bíblicas. Usted y yo tenemos que tener la misma revelación que tuvo Abel. Génesis significa principio, origen, creación, significa fe y significa semilla. Génesis 1:11 dice: produzca cada árbol según su género. Apocalipsis significa revelación, significa quitando el velo, significa el tiempo del fin, significa fe y significa cosecha. Apocalipsis 14:18 dice: mete tu hoja aguda, porque las uvas están maduras. ¿Sí o no? Entonces, es el tiempo del fin, estamos en la cosecha. ¿Ves? Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas para nosotros y para nuestros hijos. Amén. Mateo capítulo 16, verso 17 dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Amén. Entonces, extraña revelación es que no son bíblicas, no aparecen en la Biblia, por eso es extraña revelación. La extraña revelación más grande la tiene la Iglesia Católica. La extraña revelación, después las hijas, las denominaciones, y después dentro de este mensaje hay extraña revelación. ¿Ve? También el regreso del hermano Branham no es bíblico, no aparece en la Biblia que el hermano Branham va a regresar. Dios prometió 5 veces el espíritu del profeta Elías, ¿sí o no? La cual han venido 4 veces. Primer libro de Reyes 17, Elías Tibita. Cerró los cielos por 3 años y medio. Segundo libro de Reyes 2:12 al 15, la doble porción sobre el profeta Eliseo, la segunda vez que vino sobre la tierra. La tercera vez que vino en Lucas 1:17 dice que el espíritu y el poder de Elías reposó sobre Juan el Bautista. Amén. Esa es la tercera vez que vino. La cuarta vez que vino, Malaquías 4:5. Aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Quién fue ese? William Mario Branham. Apocalipsis 11:6. Viene Moisés y Elías, pero no para nosotros gentiles, sino para el pueblo de Israel. Número de gracia. El Elías número 5 para Israel, número de gracia. Amén. Dios, hasta el día de hoy, Dios está lidiando con Israel con disturbios políticos y guerra. Podrán matar muchos israelitas, pero de los 144,000 no le tocarán el pelo ni uno hasta que Moisés y Elías no aparezcan. Amén. Amén. Entonces, el primer sello es engaño. El primer sello es engaño. Es religión mundial. ¿Ve? El ser el primer sello, anticristo. Ese es el primer sello. El segundo sello, Apocalipsis 6:3. Ven y mire aquí un caballo bermejo, caballo rojo. Política y persecución. Desde el 606 a 1586 la Iglesia Católica mata 68 millones de protestantes. 68 millones de protestantes mata la Iglesia Católica. Política y persecución. Apocalipsis 6:5. Ven y mire aquí un caballo negro, y el que lo montaba decía 2 trigos de libra por un denario. Economía mundial. ¿Qué causó el engaño en Génesis? Génesis 3:13, el primer sello. ¿Qué causó? ¿Qué dijo Adán femenino? Ambos se llamaban Adán. Génesis 5:2 dice que ambos se llamaban Adán masculino y Adán femenino. Después de la caída en Génesis 3:19 es que Adán la llama a Eva. Eva significa madre de todos los vivientes, pero ella se llamaba Adán. El hombre y la mujer en el principio, igualdad total. Después de la caída viene la desigualdad. Ella rompió el primer pacto, viene otro pacto. ¿Ve? Entonces, extraña revelación que no son bíblicas.
Extraña revelación que no son bíblicas. ¿Cuál es? Una frase también que dicen, todos somos hijos de Dios. No, todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios. Dios trajo un profeta y dijo, hay dos simientes, la simiente de Dios y la simiente del diablo. Ambos se alimentan del mismo sol, ambos se alimentan de la misma agua, ambos se alimentan de la misma tierra, ambos son religiosos. Caín y Abel eran religiosos, Caín y Abel tenían el mismo pastor, Caín y Abel iban a la misma iglesia. Pero ¿qué hizo la diferencia? La revelación. ¿Qué llevó Caín? ¿Qué llevó Caín? Un altar de fruta. ¿Qué llevó? Patilla, melón, manzana, pera, uva. ¿Ves? Todo un altar. Y delante de la vista del que no tenía revelación, el que llevaba la mejor, lo que llevaba lo mejor para Dios era Caín, no era Abel. Porque Abel llevaba era un cordero. Abel vio Apocalipsis 13:8 y adoraron a la bestia, cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Abel no tuvo la Biblia como tenemos nosotros, Abel no tuvo chip, no tuvo pendrive, no tuvo computadora, no tuvo tablet, no tuvo los mensajes de hermano Braja, nada de eso. Abel tuvo fue revelación. Amén. Y usted y yo hoy podemos tener la Biblia, podemos tener los 1200 sermones de hermano Braja, podemos tener los 7 sellos, las 7 edades, podemos tener todo el mensaje, lo podemos tener en chip, pendrive, en la computadora, en la tablet, en el teléfono, lo podemos tener, pero lo importante es que lo tengamos en el corazón. Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón. Ahí es donde Dios está escribiendo la palabra. ¿Ves? La palabra. Usted lo puede tener escrito en la computadora, en el teléfono, en su casa lo puede tener guardado en el escaparate, en la vitrina. Usted puede tener la Biblia, usted puede tener la Scofield, puede tener diferentes Biblias, Biblia de estudio y todo. Pero si no tenemos revelación, estamos perdidos. ¿Quién tiene más libros que los papas? Los mejores libros de los mejores historiadores, de los evangelistas más grandes del mundo. Y ellos no pueden ver nada, están ciegos. Las iluminaciones están ciegas y muchos de estos mensajes están ciegos. Mateo 15:14. Si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Extraña revelación. Gálatas 1:11 y 12, Pablo dice, el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguna, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Una revelación que no cuadre con la Biblia no es una revelación de parte de Dios, es una revelación de parte del diablo. ¿Ve? Pero de Dios no es revelación, porque la revelación tiene que estar conforme a la palabra. ¿Ve? Por eso en 1 Epístola de San Juan 4:1 dice, probad los espíritus, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, muchos falsos ungidos. Ungido significa Cristo, muchos falsos Cristos han salido por el mundo. ¿Ve? Por eso Pablo dice, si aún a nosotros un ángel del cielo, porque Pablo dice un ángel del cielo, que son los ángeles caídos. ¿De dónde cayeron? Del cielo. ¿Quiénes son los ángeles caídos? Son predicadores, un ministerio quíntuple, pero es un falso ministerio, ¿sí o no? El falso ministerio está en la Iglesia Católica, está en la dominación y está dentro del mensaje. Hay un falso ministerio, hay un verdadero ministerio quíntuple. Por eso el hermano Braja dice, ¿de dónde sacan $1 falso? De $1 verdadero. ¿De dónde sale el otro evangelio que Pablo menciona en Gálatas 1:6 al 9? Pablo dice, me maravillan, dice Pablo, estoy tan maravillado de que haya otro evangelio. Pues Pablo dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay muchos que lo han venido a pervertir. Pero ¿quiénes son? Por eso Pablo dice, si a un ángel del cielo, ¿por qué Pablo dice un ángel del cielo? Si los que predican son hombres, ¿ves? Son hombres los que predican. Bueno, ahorita predican más las mujeres que los hombres. Pero esos son ángeles caídos que están metidos en esos cuerpos. ¿Ves? Por eso el hermano Braja dice en Génesis 6, ¿verdad? Y dice el hermano Braja que la mayoría de las religiones dicen que estos eran ángeles. ¿Verdad? En Génesis 6 cuando dice, y vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, ¿sí o no? El hermano Braja dice, vieron los hijos de Dios, era la simiente de Dios, era la simiente de Abel, la simiente de Sem, ¿sí o no? Los hijos de Dios, y vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran la simiente de Caín, dice el hermano Braja. ¿Ve? Ahí donde los doctos y los filósofos y los teólogos sin revelación, ellos dicen
que los ángeles tomaron cuerpo humano y tuvieron relaciones con las hijas de los hombres. ¿Y vieron los hijos de Dios? No, hermano Braja dice, los hijos, aquí lo que hubo fue que los hijos de Dios se mezclaron con la simiente de Caín, porque la simiente de Caín, las mujeres eran hermosas, ¿sí o no? Mujer significa Biblia, perdón, la mujer en la Biblia significa iglesia, ¿verdad? Y vieron los hijos de Dios, ¿qué más hermosa que las iglesias católicas? Si las iglesias católicas tienen asientos, ¿verdad? Tienen aire acondicionado, son cómodas. Rara que usted no vea una iglesia católica sin aire acondicionado y con buenos asientos. Vieron los hijos de Dios, ¿ve? Hijos de Dios que le gustan esas iglesias. ¿Ve? ¿Por qué? ¿Por qué le gustan esas iglesias? Le gusta fumar, le gusta echarse el palito, le gusta, ¿ve? Y eso la iglesia católica no condena nada de eso. Y las denominaciones tampoco, la mayoría de las denominaciones no condenan. Y muchos de este mensaje están permitiendo todo eso. ¿Por qué? Porque están ciegos y no pueden ver y se dejan llevar. Es que tengamos la iglesia más grande, que lleguen más miembros, que van a ser más salvos, porque teniendo más, pero salvo sin la palabra, nadie es salvo. ¿Ve? Por eso hemos titulado Extraña Revelación. Y esa revelación, el hermano Braja dijo, las iglesias son las puertas del infierno. Las iglesias que no tengan revelación y que no están conforme a la Biblia, y conforme al séptimo mensajero, conforme al cuarto Elías, conforme a Lucas 17:30, la manifestación del Hijo del Hombre, no son de Dios. Y pueden saltar, y pueden brincar, y pueden cantar, y pueden cantar himno y todo eso. Los escribas, los fariseos, los saduceos, los armenios, las religiones de aquel entonces hacían todo eso. ¿Y fueron salvos? No fueron salvos. San Juan 8:44, nuestro Señor Jesucristo le dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo, ¿sí o no? Amén. San Juan 8:32 le dijo, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Dijeron, nosotros somos hijos, nosotros somos simiente de Abraham, y si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, ¿sí o no? Amén. Si fueran, no, nosotros somos hijos de Dios, pero si fueran hijos de Dios, las obras de Dios harían. Dicen que son descendientes de Abraham y me quieren matar a mí. Abraham allá en Génesis 18, cuando me vio, me lavó los pies, me dijo, no pase de mí. ¿Ve? Hermano, dice, cuando Abraham vio allá aquellos tres ángeles, Abraham no dijo, ahí viene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, Abraham dijo, mi Señor, mi Elohim. Elohim es todo poderoso, ¿sí o no? Amén. Mi Señor, dijo Abraham. Ahora, lo sí era trinitario, porque cuando vio a aquellos ángeles, dijo, mis señores. ¿Ve la diferencia? ¿Sí o no? Amén. Revelación extraña es que Dios es un solo rey, y el único que te puede llevar a la revelación que no sea extraña es el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo nos guiará ¿qué? A toda verdad y nos recordará todas las cosas. San Juan 16:13 y San Juan 14:26, ¿sí o no? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? La palabra. Cuando alguien dice, yo estoy lleno del Espíritu, yo estoy llena del Espíritu Santo, tiene que estar conforme a la palabra de Dios. Pues eso de estar lleno es una revelación extraña, porque hay mujeres que dicen, yo estoy llena del Espíritu Santo, pero si Dios nunca... Extraña revelación, porque 1 Timoteo 2:12 dice, no permito a la mujer ni enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Es una extraña revelación que una mujer diga, yo soy la pastora, yo estoy llena del Espíritu Santo, pero si es que la palabra, el Espíritu Santo fue el que inspiró la palabra. Amén. San Juan 6:63, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Entonces, cuando una mujer de esta dice que es pastora, que es profeta, que es evangelista, que es maestra, que es apóstol, es una extraña revelación, ¿sí o no? Amén. Una extraña revelación. ¿Ve? ¿Por qué? Porque no está conforme a la Biblia. Y el libro más antiguo es la Biblia, pero es el libro más nuevo. Cada día amanece más vigente que el internet, que WhatsApp, que YouTube, que Instagram, que Facebook, que cualquier panorama, periódico o revista del mundo, porque cada día se cumple la palabra de Dios. Cada día amanece más vigente que cualquier noticia del mundo. Amén. Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. San Juan 17:17, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿sí o no? Romanos capítulo 3, verso 4, hágase toda palabra de Dios verdadera y la del hombre falsa, ¿sí o no? Entonces, extraña revelación la tiene la Iglesia Católica, la tiene la denominación, y muchos de este mensaje tienen extraña revelación, porque no están conformes a la palabra de Dios, no están conformes a la Biblia, no están conformes al séptimo mensajero. ¿Ve? Se extraña revelación, eso no importa de quién venga, ¿no? Que
que es el hijo del hermano Braja, que es el yerno, que es el hermano, que es el... No. Por eso Gálatas dice, Pablo dice en Gálatas 1:8, si aún a nosotros un ángel del cielo nos llega y nos predicó un evangelio diferente que está aquí, sea anatema, ¿sí o no? En Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1, ¿quiénes son estos ángeles? Porque Pablo dice, si aún a nosotros un ángel del cielo nos llega y nos predicó un evangelio diferente al que está aquí, sea anatema. ¿Quiénes son ángeles? Predicadores. ¿De dónde cayeron? Del cielo, pero son predicadores del diablo, no son de Dios. Primera de Timoteo 4 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe. ¿Qué fe? Revelación. Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Oigan esto, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe. ¿De qué? De la revelación. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Cómo va a oír usted un espíritu? ¿Cómo oye usted un espíritu? Si un espíritu no se ve, si un espíritu no habla, ¿cómo oye usted? Porque ese espíritu posee tanto a hombres como mujeres que están fuera de la palabra. ¿Ven? Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros, en los últimos tiempos, postreros son últimos tiempos, algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Son tan idénticos, tan parecidos a Mateo 24, que engañarán, si fuera posible, a unos escogidos. Los escogidos jamás van a ser engañados. Amén. Porque tienen el Espíritu Santo. Amén. Y el que inspiró la palabra fue el Espíritu Santo. Amén. El detector de mentiras es la palabra. Toda palabra de Dios es verdadera. Y la del hombre, falsa. No importa quién sea. No que es el hijo, que es el yerno, que es el hermano, que es el primo, que es el sobrino. Dios no se deja llevar por apellido y Dios no se deja llevar por jerarquía aquí en la tierra. El que es de Dios, la voz de Dios, oye. Amén. San Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Sí o no? Entonces, extraña revelación. Los sellos aparecen en Génesis. Primer sello, Génesis 3:13. Engaño, religión, anticristo. Porque ¿qué predica el diablo? La verdad, pero la verdad pervertida. ¿Qué es una mentira? Una mentira es una verdad pervertida. Por eso la mentira más grande tiene 99.99 de verdad. La mentira más grande tiene 99.99 de verdad. Por eso se engañará si fuera posible. Pero la novia tiene 100% la palabra. Amén. La novia no la tiene un 98, un 95, 90, no, la novia tiene 100% la palabra. Porque la novia es la palabra. Amén. Entonces, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe escuchando a espíritu. ¿Cómo lo va a escuchar? Porque esos espíritus poseen cuerpo, ¿sí o no? Esos espíritus son pastores, son apóstoles, son profetas, son evangelistas y son maestros. ¿Ve? Espíritus engañadores. Por eso en Primera de Timoteo 2 dice, no permita a la mujer ni enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. No hubo una mujer en la Biblia sacerdota, no hubo una mujer profeta, no hubo una mujer apóstol, no hubo una mujer pastora, no hubo una mujer evangelista, nada de eso. ¿Ve? Eso es revelación, esa es extraña revelación. Extraña revelación es que no está conforme a la palabra de Dios. Es una extraña revelación, porque por eso Pablo dice, si aún a nosotros un ángel del cielo nos llega, porque ¿quiénes son los ángeles del cielo? Ángeles caídos, ¿dónde están? Aquí en la tierra. ¿Qué están haciendo esos ángeles? Están predicando la palabra de Dios. Están predicando la palabra de Dios, pero son ángeles caídos. Por eso Mateo 24 dice, vendrán falsos cristos, falsos ungidos. Por eso está Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino. Muchos me dirán, Señor, no prediqué en tu nombre, no eché fuera demonio en tu nombre, no puse las manos sobre los enfermos en tu nombre. Y Dios le va a decir, apartado de mí, obradores de iniquidad. ¿Por qué son obradores de iniquidad? Porque ellos conocieron al Papa, el obispo, al cardenal, los obispos, conocieron al pastor, al apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro, conocieron a todo el mundo, menos conocieron la palabra. Conocer la palabra es vivirla. Santiago 1:22 dice, no sé tan solo oidores, sino hacedores de la palabra. Amén. Extraña revelación que no son bíblicas. Extraña revelación que no son bíblicas.
lo tiene la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene dogma, credo y mandamiento de hombre. Las denominaciones lo mismo y mucho este mensaje es lo mismo. Vemos un solo papa, pero hay millones de papas. ¿Ves? En la cabeza del anticristo está en Roma, pero después del anticristo vienen millones de anticristos. Las denominaciones son anticristos y muchos de este mensaje son anticristo, antipalabra. Porque Cristo es la palabra. Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:14 dice aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Hebreos 2:14, así como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Amén. Entonces ahí está Dios. Dios como Dios, Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Amén. San Juan 10:33, los escribas, los fariseos, los saduceos, te vamos a apedrear porque tú siendo hombre te haces Dios. San Juan 10:34, él le dijo, no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses soy. Le citó el Salmo 82, ¿sí o no? San Juan capítulo 10, verso 33. Amén. San Juan capítulo 10, verso 33. Respondieron los judíos, diciendo, por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, yo pronombre personal, yo dije, dioses soy. Le citó el Salmo 82, verso 6. Salmo 82, verso 6. Si llamó Dios a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y las escrituras no pueden ser quebrantadas. ¿Quiénes fueron dioses? Los profetas, los apóstoles. Efesios 2:20, Pablo dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo, Jesucristo mismo. Amén. Entonces, extraña revelación que no son bíblicas. Por eso Pablo dice, aún a nosotros, un ángel del cielo, ¿de dónde cayeron los ángeles? Del cielo. El diablo se trajo la tercera parte de las estrellas. ¿Qué eran estrellas? Eran ángeles. Pablo en Efesios 6:2 dice que son potestades y principados, huestes espirituales, ¿sí o no? Vamos a leer Apocalipsis 12, ¿verdad? ¿De dónde cayeron estos ángeles? Por eso Pablo dice, si aún a nosotros, un ángel del cielo, nos predicó un evangelio diferente al que está aquí, se anatema. Apocalipsis 12, vamos a leer desde el verso 1. Y apareció en el cielo una gran señal, una mujer, ya sabemos que mujer es iglesia, aquí se presenta María también, vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, 12 apóstoles. Y estaba encinta, estaba encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia de alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Y con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas, que era la tercera parte de las estrellas, que eran ángeles, ¿ves? De los cielos, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer, que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo, tan pronto como naciese. Amén. El diablo se trajo la tercera parte de los ángeles. ¿Dónde están esos ángeles aquí en la tierra? ¿Dónde están esos ángeles? En seres humanos, en predicadores, ¿sí o no? Aquí mismo Pablo lo confirma. En 2 de Timoteo, capítulo 3. Pablo dice, los caracteres de los hombres, aquí están estos ángeles. Los ángeles que están predicando la palabra, ¿verdad? Y que son ángeles del cielo y que están aquí en la tierra predicando hoy, se meten tanto en el cuerpo masculino como en el cuerpo femenino, porque estas mujeres que dicen que son pastoras, que son apóstoles, esos son ángeles caídos. Esas son extrañas revelación. ¿Ves? También deben de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, álvaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, impacables,
calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Quién es el único bueno? Dios es el único bueno. Dice aborrecedores de lo bueno. Amén. Y el único bueno es Dios y Dios es la palabra. Amén. Lo único bueno es la palabra, ¿sí o no? Dice que tendrán apariencia de piedad. O sea, estos no son ateos, no son comunistas. Piedad es Cristo, que tendrán apariencia de cristiano, ¿ves? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esto evitar, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecado. ¿Qué son mujeres? Iglesia. ¿Qué dicen estos ángeles caídos? ¿Qué le dicen a las mujeres? Tú puedes ser pastora. Dios no condena eso. Para Dios todos somos igual. Tú puedes ser apóstol, tú puedes ser profeta, tú puedes tener los 5 ministerios, porque Dios no hace excepción de personas. Para Dios todos somos iguales. ¿Ve? Esos son ángeles caídos. Tienen una revelación extraña, porque ellos le dicen a las mujeres: Dios me reveló que tú eres pastora. No, que Dios me reveló y punto. Le dicen a las mujeres: Dios me reveló que usted es pastora, que usted es profeta. Dios me lo reveló. ¿Cuál Dios? Si toda la escritura es inspirada por Dios. Primera de Timoteo 2:12: no permito a la mujer ni enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. ¿Sí o no? Más profundo, Dios no permite a ninguna iglesia dar la interpretación privada a su palabra. Dios es su propio intérprete. Cuando la palabra se cumple, Dios es su propio intérprete. Amén. Dios dijo en Génesis 1:3: sea la luz y fue la luz. Dios dijo en Isaías 7:14: una virgen concebirá y una virgen concebirá. Dios dijo que iba a mandar 5 veces el espíritu del profeta Elías, y Dios lo ha enviado 4 veces. Dios dijo que iba a mandar la manifestación del Hijo del Hombre, y Dios la ha enviado. Dios dijo que iba a enviar 7 mensajeros, y Dios envió 7 mensajeros. Dios dice que tiene una novia para este tiempo, y Dios tiene una novia para este tiempo. Dios es su propio intérprete cuando la palabra se cumple. Así predicó Dios a través del hermano Branham un mensaje. Dios es su propio intérprete. Cuando la palabra se cumple, Dios está interpretando su palabra. Amén. Entonces, extraña revelación que no aparecen en la Biblia. En la Iglesia Católica es la que tiene más extraña revelación, porque la palabra papa no aparece en la Biblia, la palabra misa no aparece en la Biblia, la palabra primera comunión no aparece en la Biblia, la palabra adorar ídolo, imagen, estatua no aparece en la Biblia. No leer la Biblia, porque los católicos no leen la Biblia, no aparece, lo contrario, más bien Dios manda leer la Biblia, ¿sí o no? Amén. San Juan 5:39: escudriñad las escrituras, porque os parece que en ellas tendréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio. Apocalipsis 1:3: bienaventurados los que leen y oyen la palabra de la profecía de este libro. O sea que la que tiene más extraña revelación es la Iglesia Católica. No es bíblica. La Iglesia Católica no cree en la Biblia, cree credo, dogma y mandamientos. Las denominaciones tampoco creen en la Biblia. Ellos creen parte de la Biblia hasta donde le conviene. Cuando no le conviene, dicen: no, Pablo se equivocó, Pedro se equivocó, Juan se equivocó. ¿Ve? Pero ellos agarran la Biblia y le dan interpretación privada. Y la Biblia no es de interpretación privada. Dios es su propio intérprete cuando la palabra se cumple. Amén. Apocalipsis 22:17: el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Amén. Ya Dios se llevó los 7 mensajeros. Ya Dios se llevó el 4.º Elías. Ya Dios se llevó la manifestación del Hijo del Hombre. Amén. Dios ha traído 4 unciones para 7 edades, para 7 sellos, para 7 truenos, 7 trompetas, 7 copas, 7 ángeles, 7 iglesias, 7 montes, 7 reyes, 7 edades, 7 sellos, que es consumación. Apocalipsis 10:7. Sino que en los días de la voz del 7.º ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Amén. Todos los misterios fueron revelados. No hay misterio que no haya sido revelado. Todo el que venga a decir: falta esto, que falta que el hermano Braja regrese, que usted tiene que poner play, es una extraña revelación. No estamos negando que no solamente nosotros escuchamos los mensajes del hermano Braja, lo leemos porque lo tenemos en letra también. Amén.
los leemos, los escuchamos por audio, los escuchamos por YouTube, por Facebook, por Instagram, por donde estemos mensajes de hermano Braja, por ahí los escuchamos. Amén. Amén. Pero el espíritu erróneo se mete cuando dice ya el ministerio quíntuple no existe. O sea que están peor. Muchos de este mensaje terminarán en peor condición que la Iglesia Católica y que las denominaciones. ¿Ve? ¿Por qué? Porque la luz los cegó. ¿Ve? Ni hasta ahora la Iglesia Católica no ha puesto mujeres sacerdotes. Las denominaciones han puesto mujeres sacerdotes. Porque ya cuando una mujer dice que es pastor, ese es sacerdote. Cuando dice que es apóstol, profeta, evangelista, maestra, ¿ve? Maestra en la forma espiritual, no estamos hablando de las maestras naturales, ¿no? Que eso también ahorita es que se viene viendo, pero antiguamente el que era maestro eran hombres, los tutores en la antigüedad eran hombres, no eran mujeres. Ahorita en la actualidad, ahorita hay mujeres maestras, mujeres directoras, mujeres presidentas, mujeres gobernadoras, mujeres alcaldes, mujeres diputadas, mujeres jueces, todo eso no existía en la antigüedad, eran hombres, ¿ve? Ahorita es que existe todo eso y por eso que el mundo va de mal en peor. ¿Por qué? Porque se han salido de la palabra de Dios. Amén. Extraña revelación que no son bíblicas, que no aparecen en la Biblia. Cuídate que yo te cuidaré, eso no es bíblico. El que madruga, Dios le ayuda. No, Dios ayuda a su pueblo, a sus hijos. Si usted está conforme a la palabra de Dios, Dios lo va a ayudar. ¿Sí o no? ¿Ve? Y así todos somos de Dios, tampoco es bíblico. Hijo de Dios, hijo del diablo, ¿sí o no? ¿Qué más? Muchas frases así, pero estamos llevándolo a lo que es la Iglesia Católica, que es la que tiene más extraña revelación, porque ellos dicen, no, que Dios nos reveló que Pedro era el Papa. Pedro no fue Papa, Pedro fue apóstol. Pedro nunca estuvo en Roma, el que estuvo en Roma fue Pablo. Ni la historia ni la Biblia registra a Pedro. Y si Pedro fue el primer Papa, qué desobedientes son los católicos, porque Pedro bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. Pedro tenía esposa, ¿sí o no? Pedro pagó los impuestos, todo lo contrario, porque hoy todas las naciones del mundo le pagan impuestos a Roma. Todas las naciones del mundo, todo el oro del mundo está en Roma. Hacemos énfasis sobre el dólar y el euro, pero todo el oro del mundo lo tiene Roma. No negando que China, Rusia tienen, pero adelante Roma no tienen nada. Por eso la mejor economía del mundo es Estados Unidos. La mejor economía del mundo es esa vez. Estados Unidos es una nación en quiebra. Acá tiene que obedecer esa vez. Eso que sale el Papa diciendo ahí, paz, no queremos guerra, eso es mentira. Él es el que promociona las guerras. ¿Ve? Él es el que paga y financia las guerras para quebrar a las otras naciones, a los otros países. Él engañará al mundo entero, la novia jamás la engaña. Cuando él se para ahí y dice, paz, hermano, queremos paz, no queremos guerra, y está financiando las guerras. Engaña al mundo entero, a la novia jamás, la novia dice, eres mentiroso, nosotros te conocemos, ¿sí o no? La novia lo discierne. Amén. El mundo no, el mundo dice, ay, ve, el Papa está hablando de paz, qué lindo, el Papa ve diciendo paz, que haya paz. ¿Ah? Y Estados Unidos, una nación en quiebra, ¿quién financia las guerras de Estados Unidos? Roma, el Vaticano, ¿sí o no? Naciones aberrantes que empezaron con Dios. ¿Ve? Hermano Braja dice, la Iglesia Católica empezó con Dios, pero termina con el diablo. Igual que Estados Unidos. Estados Unidos es una nación fundada en el cristianismo. Tuvieron presidentes como George Washington, como Abraham Lincoln, hombres que tenían en la Casa Blanca un altar y oraban a Dios, ¿sí o no? Pero Estados Unidos, los últimos presidentes han sido aberrantes, presidentes crueles, presidentes instrumentos del diablo. Naciones aberrantes, Vaticano, después Vaticano, Estados Unidos y después Israel. Israel también se ha vuelto una nación aberrante, bombardeando a naciones. ¿Ve? Ahora, Dios bendiga al pueblo de Israel. ¿Ves? Se contradicen. Por un lado dicen que Israel, no, estamos bendiciendo a los 144,000 de Apocalipsis 7. Amén. Porque así como en los gentiles hay una novia escogida, en Israel también hay 12,000 de cada tribu, escogidos por Dios. Amén. Amén. Y van a ser muertos, pero después que aparezca Moisés y Elías. Amén. Pero el pueblo de Dios es bendecido. Amén. ¿Ve? Allá el pueblo de Dios, los escogidos de Dios son bendecidos. Son escogidos de Dios. Dios bendiga a Israel. Cuando nosotros decimos Dios bendiga a Israel, Dios, estamos diciendo Dios bendiga a los 144,000. Amén. Eso es lo que estamos diciendo. De este lado, estuve hambre. De este lado, ¿quién es? La novia es bendita. De aquel lado, los 144,000. De este lado, la novia, los escogidos. Porque todo el mundo ahorita dice que es novia. ¿Sí o no? No, yo soy la novia, yo creo el mensaje, pero cuando uno dice, mira, el séptimo sello reprende al diablo, el séptimo sello no ha sido revelado. Extraña revelación. Mire, hermano, la edad de la Odisea terminó.
¿Qué? Señor, reprenda al diablo, estamos dentro de la Odisea. Mano, Apocalipsis 3:17 dice que la Odisea está pobre, ciega y desnuda. Estoy dentro de la Odisea. Nadie me va a sacar de ahí. ¿Ah? Y la Odisea es el globo. La Odisea es global. La Odisea es el mundo. La Odisea es la panadería. La Odisea es la playa. La Odisea es el supermercado. La Odisea no. La Odisea es la organización pentecostal. Amén. Eso es lo que dijo Dios a través de su santo profeta. El hermano Romanos capítulo 3, verso 4 dice: hágase toda palabra de Dios verdadera y la del hombre falsa. Amén. ¿Cómo vas a decir que la Odisea es global, que la Odisea es el mundo, que la Odisea es el supermercado, que la Odisea es el estadio, que la Odisea es la playa, que la edad de la Odisea? No, eso no lo dijo el hermano Braja. El hermano Braja dice: la edad de la Odisea es la organización pentecostal. Es más, el hermano Braja dijo: la edad de Sardis son los luteranos. ¿A dónde vamos a conseguir en la Biblia la palabra luterano? No aparece, pero Dios trajo un profeta y Dios es su propio intérprete. Amén. Y en 2 de Pedro 1:19 dice: tenemos la palabra más segura, la palabra más profética de todos los tiempos, hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Sí o no? 2 de Pedro 1:20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada, porque nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Extraña revelación que no son bíblicas. Todo fuera de la Biblia es falso. ¿Ves? Sea Dios verdadero y todo hombre falso. ¿Ves? Número 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Él dijo y no hará. Tiene que cumplirse la palabra de Dios. Si usted y yo creemos, se va a cumplir. Si no creemos, se va a cumplir, porque es la palabra de Dios. Y Dios no puede mentir. Amén. Usted y yo todos los días aprendemos. Dios jamás. Dios no puede aprender porque Él es Dios. Él es perfecto. San Juan 5:48. Sé perfecto como vuestro Padre es perfecto. ¿Sí o no? Entonces, Mateo 5:45 dice que Dios alimenta el sol. ¿Qué es el sol? El sol es la vida. El sol representa al Espíritu Santo. El sol le da la resurrección. Cada vez que ese sol sale en la mañana, eso representa la resurrección. Cada vez que nosotros sembramos una semilla, maíz, caraota, frijol, lenteja, todo lo que usted siembra en la tierra y le da el sol, brota, sale a la vida. Amén. El sol de justicia es Cristo, representando ese sol. Amén. Sol perfecto. Jamás, nunca se ha ocultado el sol. No, aquí se hace de noche, no. Es la tierra la que rota. Cuando la tierra está rotando, en una parte de día, en otra parte es de noche. Ahorita aquí en Venezuela es de día, pero en otros países es de noche. ¿Sabe usted eso? ¿Por qué? Porque la tierra está rotando, el sol no, el sol permanece. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Dios nunca cambia. ¿Ve? Dios lo que trae es más luz para que usted y yo crezcamos, para que usted y yo lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Amén. A la plenitud de Cristo, ¿sí o no? A la estatura de un varón perfecto. Amén. Entonces, extraña revelación que no son bíblicas. Que no son bíblicas, por eso probar los espíritus. Primera epístola de San Juan. Le dice: probar los espíritus si son de Dios. ¿Cómo lo vamos a probar? Por la palabra. Por la palabra vamos a probar su espíritu. Primera epístola de San Juan 4:1 dice: amado, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Amén. ¿Quién fue el primer anticristo? Caín. Caín fue anticristo. Caín no creyó la palabra. No, pero ¿cómo iba a creer en la palabra si no existía Biblia? Pero existía la revelación. Abel llevó un cordero. ¿Quiso Caín llevar un cordero? No, por eso en Hebreos 11:4 dice: por fe. ¿Qué fe es revelación? Por fe. Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Por fe. Hebreos 11:6 dice: sin fe, sin revelación es imposible agradar a Dios. Amén. Pues esta Biblia la podemos abrir físicamente, pero el único que la abre espiritualmente es el Espíritu Santo, es el Dios
Por eso el mensaje lo hemos titulado Extraña revelación que no son bíblicas. Hay extraña revelación en la Iglesia Católica, hay extraña revelación en las denominaciones y hay extraña revelación dentro del mensaje. Para muchos todavía la edad de la Odisea no ha terminado. Es una extraña revelación porque si Dios trajo un profeta y el hermano Branham dice la edad de la Odisea, la organización pentecostal está pobre, está ciega, está desnuda y lo peor es que no lo saben. Muchos hermanos no pueden eso. Muchos hermanos dicen no, nada más fueron revelados 6 sellos. No, para la novia fueron revelados los 7 sellos, todos los misterios. Ya cuando alguien dice eso es una extraña revelación. ¿Por qué? Porque está contradiciendo Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Amén. Entonces, extraña revelación es que no está conforme a la palabra de Dios. Por eso, primera epístola de San Juan dice, probar los espíritus. ¿Por dónde lo vamos a probar? Por la palabra. Marcos 4:23 dice, mira lo que, ¿a dónde vamos a mirar lo que oímos? Lo vamos a mirar en la palabra. Amén. Entonces, el primer sello, engaño mundial, religión mundial, anticristo. El segundo sello, Apocalipsis 6:2, el primer sello. Apocalipsis 6:3, el segundo sello, caballo bermejo, caballo blanco, Apocalipsis 6:2, caballo bermejo, Apocalipsis 6:3, que significa rojo, política, persecución. El caballo, Apocalipsis 6:5, el caballo negro, economía mundial. ¿Qué causa el caballo? En Génesis tenemos los sellos, los 7 sellos están en Génesis, las 7 edades, los 7 truenos, todo está en Génesis, pero en semilla, dijo el hermano Branham. En el mensaje, ¿por qué no somos una denominación? El hermano Branham dice, todo aparece en Génesis. En semilla. Y Apocalipsis es la cosecha. Primer sello, engaño mundial, religión mundial. ¿Ven? Génesis 3:13, la serpiente me engañó y yo comí. Segundo sello, muerte, persecución. Caín mata a Abel. Génesis 4:4, Caín mata a su hermano Abel. ¿Ves? Economía. Génesis 4 dice que tuvo a Caín, la simiente de Caín era inteligente, economía mundial. ¿Ves? El cuarto sello, muerte, aparece en Génesis también. ¿Quién era la muerte? ¿Quién representaba la muerte en Génesis? Caín. Caín mató a su hermano Abel. Allá era en semilla, ¿ven? La muerte estaba, estos 4 caballos estaban representados en ¿quién? En Caín. ¿Ven? Los 4 caballos. El quinto sello bajo las armas bajo el altar, eso representaba ya la descendiente judía, ya era Jacob allá en Génesis. ¿Ves? Eso era Israel, Jacob. Jacob significa pícaro, tramposo, pero cuando se encontró con el ángel, en Génesis 32:28, ¿verdad? Que le cambia el nombre. Ya no, tu nombre no será llamado Jacob, sino Israel. ¿Ve? Ahí pasa a ser, ahí está el quinto sello, las armas bajo el altar. El sexto sello, la gran tribulación. ¿Y quién es el séptimo sello? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién representaba el séptimo sello allá en Génesis? Abel. ¿Quién representaba el séptimo sello allá en Génesis? José. José, figura perfecta de Cristo. ¿Sabe usted eso? ¿Sí o no? José se casa con una gentil. ¿Ve? Su hermano lo vende. Jesucristo fue vendido por su hermano. ¿Por qué? Por los judíos lo vendieron por 30 piezas de plata. José fue vendido por 20 piezas de plata. José se casa con una gentil. ¿Ve? Jesucristo se casa con una gentil. ¿Ve? En Génesis 48, ¿verdad? Jacob bendice a Efraín y a Manasés. Cruza las manos, ¿ve? La bendición pasa en la cruz. La bendición de los judíos pasa a los gentiles. Amén. Entonces, ¿a dónde? En la cruz. Ahora regresa la bendición a Israel. Los gentiles ahora regresan la bendición a Israel. Cuando aparezca Moisés y Elías, ¿sí o no? 144,000. Hasta el día de hoy ellos tienen el velo puesto. Pueden ir profetas, evangelistas gentiles y no le van, porque ellos esperan a Moisés y a Elías. Cristo velado en 2 profetas, 2 de Corintios 3:14. Hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, el velo le queda puesto y el velo le va a ser quitado por Cristo, y Cristo viene velado en 2 profetas. Así que el quinto sello y el sexto sello es para los judíos. La novia se va en el cuarto sello. La novia ha tenido 4 unciones. La unción, Apocalipsis 4:7. La unción de León, Pablo. La unción del buey, Colombo. La unción del rostro de hombre, Martín Lutero. Y la unción del águila, William Mario Branham. Águila
volando. Se fue William Mario Braja. ¿Dónde queda la unción del águila? En la novia. Por eso el hermano Braja decía, cuando la novia sepa quién es ella. ¿Quién es la novia? La palabra. Amén. Por eso que la novia, el hermano Braja predicó un mensaje, un abismo llamando a otro abismo. Si hay un abismo que llama, hay un abismo que responde. Amén. La novia responde a la voz de Dios, a la palabra de Dios. La novia no responderá a revelación, a extraña revelación que no sea bíblica. A extraña revelación que no sea bíblica. Por eso le dije, no hubo un hombre o una mujer en la Biblia que fue bautizado en los 3 títulos. Todo hombre y toda mujer fue bautizado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hubo una mujer en la Biblia sacerdota. ¿Ve? No la hubo. Eso es una revelación extraña cuando una mujer dice que es apóstol, que es profeta, que es pastora, que es evangelista. Eso se refiere a sacerdocio espiritual. No estamos hablando de Raquel, porque Raquel fue pastora de ovejas. Lea fue pastora de, no solamente Raquel, Lea. ¿Ve? Las hijas de Jetrón también fueron, Débora también fue pastora de ovejas. No estamos, porque muchos dicen, no, allá en Génesis Raquel fue pastora, pero fue pastora de animales, no fue pastora de seres, no fue sacerdote, esa es la palabra exacta. Amén. Extraña revelación, no aparece en la Biblia que se bauticen los niños, no aparece en la Biblia la palabra misa, no aparece en la Biblia la palabra purgatorio, no aparece en la Biblia la palabra primera comunión, no aparece en la Biblia, o sea, son extrañas revelación. No aparece la palabra Trinidad en la Biblia. ¿Ves? No aparece muchas frases que las religiones utilizan. No aparece que adoremos imagen, no aparece que adoremos a María, no aparece que el hermano Braja es Dios, no aparece que suplentemos el ministerio quinto por cinta, no aparece. No aparece el retorno, no aparece, no dice la Biblia que el hermano Braja regresará a predicar, a restaurar, porque esa es contradicción, esa es una extraña revelación que no son bíblicas. No aparece que el hermano Braja va a regresar otra vez a predicar, eso no aparece en la Biblia. Eso son extrañas revelaciones. Hay extraña revelación en la Iglesia Católica, hay extraña revelación en las denominaciones y hay extraña revelación dentro de este mensaje. Probar los espíritus. ¿Por dónde lo vamos a probar? Por la palabra. Si no está conforme al séptimo, si no está conforme a la Biblia y conforme al séptimo mensajero, Romanos capítulo 3, verso 4, hágase toda palabra de Dios verdadera y la del hombre falsa. Amén. Proverbio 35, 6 dice, no añada a su palabra para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Amén. El libro más antiguo es la Biblia, pero es el libro más nuevo. Cada día se cumple la palabra de Dios. Cada día amanece más vigente. Por eso Dios dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Salmo 37, 4. San Juan 5, 39. Escudriñad las escrituras porque os parece que en ellas tendréis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Apocalipsis 1, 3. Bienaventurados los que leen y oyen la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Amén. Dios ha traído para que usted y yo probemos los espíritus. Si no están conforme a la palabra de Dios, ¿cómo lo vamos a probar? Job 34. Job 34. Job 34, 1. Amén. Dice el oído. Dice, oí sabio mi palabra, y vosotros doctos, estadme atento, porque el oído prueba la palabra, como el paladar gusta lo que uno come. Amén. Dice, porque el oído prueba la palabra, como el paladar gusta lo que uno come. Amén. No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Porque el oído prueba la palabra. ¿Cómo el oído prueba la palabra? Si la que prueba es la lengua. ¿Verdad? Tenemos 5 sentidos: gusto, tacto, facto, vista y oído. ¿Cómo que el oído prueba? ¿Ah? Porque el oído prueba la palabra, como el paladar gusta lo que uno come. ¿Cómo usted prueba? El oído prueba la palabra. Romanos 10, 17. La fe viene por el oír y el oír la palabra
de Dios. Amén. En todas las edades, Apocalipsis 2.1 era singular. Escribe al ángel. Apocalipsis 2.8 escribe al ángel. Apocalipsis 2.12 escribe al ángel. Apocalipsis 2.18 escribe al ángel. Apocalipsis 3.1 escribe al ángel. Apocalipsis 3.7 escribe al ángel. Apocalipsis 3.14 escribe al ángel. No se queda singular, pasa a plural. ¿Ve? Apocalipsis 2.7 ya no dice escribe al ángel, ya dice el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿sí o no? Apocalipsis 2.11 el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2.17 el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2.29 el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3.6 el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3.13 el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3.22 el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oír es entender. Ver espiritualmente es entender. Apocalipsis 6.2, primer sello, ven y mira. Apocalipsis 6.3, ven y mira. Apocalipsis 6.5, ven y mira. Apocalipsis 6.8, ven y mira. El caballo amarillo. Apocalipsis 6.8, el cuarto sello. Muerte. Engaño representa muerte. Política, muerte. Economía, muerte. Estos tres pasan al cuarto caballo. Apocalipsis 6.8, ven y mire. Y mire aquí un caballo amarillo y se le puso por nombre muerte. Amén. ¿Qué es lo que está combatiendo la unción del águila? La muerte. No, todavía el cuarto sello todavía no ha empezado. No, el cuarto sello se está desarrollando. 3 etapas. ¿Sí o no? Primera Tesalonicenses 4.16. El mismo Señor con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que quedemos seremos transformados. Amén. Entonces, porque el oído prueba la palabra, como el paladar gusta lo que uno come. Como el oído prueba la palabra, probar los espíritus. ¿Por dónde lo vamos a probar? Por la palabra. Amén. Probar los espíritus si son de Dios. Extraña revelación que no son bíblicas, que no aparecen en la Biblia. Los hay en la Iglesia Católica. Los hay en las dominaciones y los hay dentro del mensaje. ¿Sí o no? Amén. Probar los espíritus. Creo que está en Proverbio capítulo 12. Creo que habla ahí también de probarlo. Proverbio capítulo bueno, no sé, se me pasó. Dice también que el oído prueba la palabra, ¿no? Creo que está en Proverbio 11. Y alguien me ayuda por ahí donde dice bueno, hay un proverbio, no me recuerdo ahorita, donde dice que el oído prueba lo que uno come. Creo que está en Proverbio 11 o 12, o Proverbio 3, vamos a ver. Bueno, no lo consigo, en verdad que ya después lo buscaré, pero hay una parte del Proverbio, ¿verdad?, que dice que el oído prueba la palabra. Está en Job, que lo vimos ahorita, pero también está en Proverbio. Peso falsa bovina a Jehová, más la pesa cabal le agrada. Bueno, ya después lo buscaremos. Yo sé que está en Proverbio. Hay un proverbio que dice que el oído prueba la palabra. ¿Ve? Bueno, Dios nos ayude. Dios nos bendiga a todos en esta mañana.
Sea Dios con cada uno de nosotros. Amén.